El millonario estéril se casó con una mujer de la que todos se reían, pero un año después se quedaron sorprendidos al saber que ella le dio 2 hijos. Javier Navarro conducía su Porsche 911 Turbo S por las animadas y concurridas calles de Madrid. Su rostro concentrado se reflejaba en el brillo de su lujoso automóvil, que, como una encarnación de la elegancia, se deslizaba por la avenida principal de la ciudad. Mientras conducía, en su cabeza resonaba como un eco una pregunta persistente. Solo aquel que en su corazón ha sentido el vacío por la ausencia del amor entenderá la verdadera soledad. Este pensamiento se asentaba en él, recordándole su destino como un hombre rico pero estéril, incapaz de dejar un legado tras de sí. De repente, cuando se acercó a la estación de Metro Sol, donde suele haber mucha gente y un bullicio constante, algo captó su atención. Javier, sin dudarlo, aflojó el agarre del volante, y un destello fugaz de decisión brilló en su mirada tras sus gafas oscuras. Estoy cansado de seguir siempre el mismo camino y obtener los mismos resultados, pensó. Hoy decidió elegir algo increíble para alguien de su estatus. Javier pisó el freno con fuerza, y el rugido del motor resonó por la avenida. Estacionó el Porsche en una zona segura y salió del coche. Sus pasos, al principio seguros, pronto se aceleraron mientras se dirigía al tren. A los pocos minutos, Javier Navarro ya estaba en un vagón en la primera estación, y el tren, comenzando su suave movimiento, abría vistas al río Manzanares, cuyas olas, agitadas por los barcos, chocaban ruidosamente contra la orilla. Los pasajeros podían admirar los pintorescos paisajes de Madrid, con sus famosos monumentos y numerosos barrios llenos de arquitectura que combinaba modernidad y tradición. El tren estaba abarrotado, y muchos pasajeros, incluido Javier, tuvieron que permanecer de pie. De repente, se sumergió en sus pensamientos más profundos. Agarra tu ego y no temas enfrentarte al horizonte. Solo despliega el paracaídas de la gracia, sin importar cuál sea tu trayectoria. Fascinado por la vista y el movimiento del tren, Javier dio un paso atrás, pisando accidentalmente el pie de alguien. Sin girarse, su rostro permaneció firme, asumiendo que la persona detrás de él debería haberse colocado en un lugar menos concurrido. Ella, con confianza, dijo: ¿es la vista del río tan fascinante que no puedes girarte y disculparte con la persona a la que acabas de pisar? Javier apretó la mandíbula y se giró lentamente, dispuesto a responder en su estilo, pero en el momento en que sus miradas se encontraron, se quedó sorprendido. Esos ojos parecían transportarlo a un mundo de calma autoconciencia. Sí, la vista del río es tan cautivadora que no deja tiempo para detalles como girarse a ver quién está detrás, dijo con serenidad. Junto a la ventana del tren estaba un anciano con una larga barba blanca que le llegaba al pecho. Su mirada estaba llena de sabiduría, parecía haber visto mucho en su vida. Vestía una chaqueta de lino desteñida y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro surcado de arrugas, lo que contrastaba fuertemente entre Javier y la mujer. Suspirando casi en silencio, el anciano, con una voz profunda que parecía resonar en cada rincón del vagón, dijo: suelta el control absoluto. Abraza la incertidumbre y acepta tu humanidad para encontrar algo más significativo que solo poseer. Javier lo miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, su confianza se suavizó ligeramente, como si el anciano hubiera tocado una parte oculta y olvidada de su alma. La mujer, por su parte, esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si hubiera captado el sentido de lo dicho. El tren continuó su camino junto al río, bordeando los pintorescos barrios de Madrid y sus zonas ribereñas, mientras los pasajeros disfrutaban del paisaje. Finalmente, el tren llegó a una de las estaciones más concurridas, Atocha, donde el bullicio se multiplicó. Al comenzar a salir, la mujer quedó atrapada en la multitud de pasajeros que se apresuraban hacia el andén. Sin querer, volvió a chocar con Javier, que también estaba a punto de bajar. Él se giró rápidamente, sorprendido por el contacto. Siempre haces de los eventos un espectáculo, dijo Javier, intentando mantener el control de la situación. La mujer alzó una ceja y, sin desviar la mirada, respondió: solo cuando me topo con alguien que se cree demasiado importante para ceder. Sus palabras estaban llenas de una ligera ironía que solo intensificó su interés. Javier, desconcertado por un momento, se enderezó tras el pequeño encontronazo. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y orgullo. Juzgando por todo, mantener la distancia en el tren no es lo tuyo, dijo. La mujer, sin perder la oportunidad, respondió con un brillo irónico en los ojos: claro, especialmente cuando alguien piensa que el mundo entero es su suite de lujo personal. Al escuchar estas palabras, Javier se quedó en silencio, sintiéndose intrigado.
Decidió no responderle y abstenerse de una réplica brusca. Los días pasaron. Javier Navarro conducía nuevamente su Porsche, dirigiéndose a su lujosa mansión en las afueras de Madrid, en un tranquilo barrio con vistas a las colinas. El recuerdo de la mujer que se atrevió a cuestionarlo en el tren no lo abandonaba. Ella resultó ser alguien que lo hizo reflexionar sobre sí mismo. Sumido en sus pensamientos, apenas notaba el hermoso paisaje a su alrededor. Al llegar a casa, pasó por la puerta lateral de servicio, apenas prestando atención al grupo de nuevos candidatos a un empleo que esperaban su turno para una entrevista. Para Javier, estos eran solo detalles menores. Todas las cuestiones relacionadas con la contratación de personal estaban bajo el estricto control de la jefa de servicio, Carmen López, una mujer con una expresión seria cuya eficiencia y ambición por el éxito la hacían mantener todo bajo control. Ella supervisaba cada detalle para evitar cualquier posible descontento del dueño, cuyo carácter podía ser extremadamente firme si algo escapaba a su control. A veces, lo que queda sin decir pesa más que lo que se pronuncia, porque lo oculto alimenta más que lo evidente. Carmen, con una voz autoritaria, organizaba a 2 candidatas, cada una de las cuales debía obedecer cada una de sus palabras como si fueran órdenes. «Síganme», dijo Carmen, guiando a la primera candidata a través de un espacioso salón de mármol hacia la biblioteca, donde Javier esperaba, inmerso en sus documentos. La primera candidata, nerviosa pero tratando de mantenerse segura, se detuvo en el umbral mientras Carmen anunciaba su llegada. «Javier Ignacio, la primera candidata para el puesto de su asistenta personal está aquí», dijo. Javier levantó la mirada y, con serenidad, examinó a la joven que estaba frente a él. Sus ojos estudiaban cada gesto, cada señal de inseguridad, el leve temblor de sus manos. Una ligera mueca de insatisfacción apareció en su rostro. Mientras la chica hablaba, él la interrumpió con un tono calmado: «Necesitas este trabajo para mantener a tus hijos, ¿verdad?». Ella rió nerviosamente y, sin pensar, respondió: «¿Qué hijos?». «No tengo hijos, Javier Ignacio». Estas palabras ensombrecieron el rostro de Javier. Para él, como un recordatorio, la ausencia de hijos representaba su deseo no cumplido de ser padre, y las palabras de la chica le resultaron incómodas. «Tú misma te has descalificado», dijo con firmeza, haciendo un gesto para despedirla. Luego se volvió hacia Carmen: «No tengo tiempo para esto. Ocúpate tú misma de las entrevistas y encuentra a alguien mínimamente competente. No quiero perder ni un minuto más en esto». Luego añadió: «Tomaré una ducha rápida. Tráeme la cena a mi habitación. Ha sido un día largo y no estoy de humor para bajar a la cocina». Su tono calmado y firme hizo que Carmen se pusiera de inmediato a ocuparse de la segunda candidata, que esperaba en el umbral, lista para entrar en la casa. En la puerta, en silencio, estaba una mujer llamada Lucía, de apariencia sencilla pero con una mirada decidida. A veces, no saber qué hay por delante es una bendición, porque en la incertidumbre nacen las decisiones más sinceras. «Estarás a prueba durante 24 horas», dijo Carmen López con sequedad, sin mostrar ninguna calidez en su voz. «Ponte el uniforme y dirígete a la cocina. Tendrás que llevar la cena a la habitación de Javier Ignacio, pero ten en cuenta que no está de humor». Minutos después, Lucía ya estaba en la cocina. Carmen le entregó una bandeja con la cena preparada y la miró con tal frialdad que podría haber intimidado a cualquiera. «Llévalo a la habitación principal, frente a la escalera. No mires al dueño, no hagas preguntas y, sobre todo, guarda silencio si quieres pasar la prueba». Lucía, nerviosa, asintió, memorizando cada palabra de las instrucciones de Carmen. Tomando la bandeja, se dirigió a la puerta, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Las estrictas órdenes resonaban como si estuvieran grabadas con firmeza. Con cuidado, sosteniendo la bandeja con ambas manos, se acercó a la puerta y llamó suavemente, como le habían indicado. Nadie respondió. Estaba a punto de dejar la bandeja en una mesita junto a la salida y marcharse cuando escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. Sin perder tiempo, colocó la bandeja y comenzó a retroceder hacia la puerta, dispuesta a cumplir la orden de Carmen y salir sin ser vista. Pero cuando estaba a solo unos pasos, escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Lucía se quedó sorprendida. Javier acababa de salir del baño, envuelto en una bata azul de tela cara que caía elegantemente. Miró a la mujer que intentaba irse sin ser vista, y en su rostro apareció una leve sonrisa llena de curiosidad e ironía. «Buenas noches», dijo con una voz baja y lenta que hizo que la chica se detuviera,
como si hubiera escuchado una declaración. Ella sintió como su corazón latía tan fuerte que parecía que él podía oírlo. No se atrevió a girarse ni a mirarlo, fijando la vista en el pomo de la puerta con la esperanza de salir pronto de la habitación. La última asistenta prefirió regresar a su pueblo antes que quedarse a mi servicio, añadió él con un toque de ironía. Lucía permaneció inmóvil, y en su mente cruzó un pensamiento. ¿Es este el hombre del tren? ¿De verdad es él? ¿Ya estoy despedida? Pero, armándose de valor, no dijo ni una palabra. Javier, notando su silencio y postura tensa, suspiró ligeramente, como si encontrara diversión en ese silencio inusual. ¿Por qué no te giras y me dices tu nombre?, dijo suavemente pero con firmeza. Lucía comenzó a girarse lentamente, como si el tiempo mismo alargara cada segundo. Mantuvo la mirada en el suelo, observando los detalles de la alfombra, hasta que finalmente sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, sus miradas parecieron conectarse por un puente invisible que creaba una conexión especial entre ellos. Lucía, se presentó, inclinándose ligeramente. Javier la miró con atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y ligera sorpresa al reconocer a la mujer del tren. Dio un paso hacia ella, y su sonrisa se hizo un poco más evidente, pero su voz tenía un tono tranquilo. ¿Me está siguiendo o qué? Lucía, armándose de valor y sin querer ceder ante su tono, levantó la cabeza con confianza y dijo, relájese. Si fuera a seguir a alguien, créame, no sería a un millonario confiado que, por algún capricho extraño, viaja en transporte público. No diré que me apetece ver a alguien de su círculo en mi tiempo libre. Javier soltó una risa seca, llena de ironía, y la miró de arriba abajo, como intentando evaluar su presencia con una sola mirada. No creo que tengas la oportunidad de pasar una noche bajo el tejado de mi casa, dijo con confianza, sonriendo apenas. Lucía alzó las cejas y esbozó una leve sonrisa llena de orgullo. ¿Pasar la noche aquí? Le aseguro que no tengo el menor deseo de lidiar con su confianza. Con esas palabras, se giró rápidamente, dispuesta a marcharse, pero apenas dio un par de pasos hacia la puerta cuando se escuchó un sonido sordo detrás de ella. Javier asintió, como si esa información le ayudara a ver a Lucía bajo una nueva luz. En sus labios apareció una leve sonrisa. Se quedó inmóvil por un momento antes de continuar. ¿Y dónde está su padre?, dijo con un toque de tristeza en la voz, como si estuviera lidiando con su propia incapacidad de ser padre. Lucía sostuvo su mirada por un instante, luego bajó los ojos, y en su rostro se reflejó una sombra de tristeza. Mi esposo falleció hace más de un año. Tenía una condición cardíaca congénita y nos dejó siendo muy joven, casi de mi edad, respondió. En su voz resonaba un dolor sincero y auténtico. Esas palabras tocaron a Javier más profundamente de lo que esperaba. Comprendió la pesada carga que llevaba esa mujer. Tras una breve pausa, dijo en voz baja pero con sinceridad, lo siento mucho, Lucía. A la mañana siguiente, la cocina de la mansión se llenó de actividad con el ajetreo del personal, pero entre todas las voces y movimientos destacaba el tono firme de Carmen López, que daba órdenes a Lucía con una precisión cuidadosamente calculada. Hoy te encargarás de limpiar los salones principales, dijo, lanzándole una mirada crítica. Y no te atrevas a mover ni un solo objeto en el despacho de Javier Ignacio. No soporta que algo esté fuera de lugar. Lucía asintió, manteniéndose tranquila y contenida, pero Carmen no se detuvo ahí. Dio un paso más hacia ella, inclinándose ligeramente. Su voz se volvió baja, con una sonrisa que intentaba parecer amable pero que solo ocultaba sus verdaderas intenciones. Javier prefiere la perfección absoluta, no es algo que cualquiera pueda manejar. Yo ocupo un lugar especial aquí, tengo su confianza. Después de él, soy yo quien manda. Todos lo saben, dijo con un leve toque de cautela y advertencia, como si la presencia de la nueva empleada amenazara su influencia en la casa. Tras tantos años a su lado, querida, es absurdo pensar que alguien más pueda entender sus necesidades. Es como enseñarle a un pez a volar, continuó con una amabilidad fingida. Lucía se mantuvo imperturbable, pero no pudo evitar notar la intensidad en el tono de Carmen, que la veía no solo como una sirvienta, sino como una intrusa capaz de alterar su cuidadosamente construido lugar en la casa. La cautela es una semilla oscura, quien la siembra en su corazón verá cómo se marchita su propia alegría, pensó Lucía, observando a la mujer cuyo comportamiento la delataba. El espacioso salón, iluminado por la suave luz de las lámparas de cristal, brillaba con lujo. Al entrar,
Carmen hizo una ligera reverencia y dijo con voz baja pero clara: «Buenas noches, Javier Ignacio». Javier estaba sentado en una larga mesa de mármol negro, donde el tenue brillo de las velas se reflejaba. Apenas miró a Carmen y murmuró secamente: «Buenas noches», sin despegarse de su copa de vino, como si Carmen fuera solo un objeto más en la habitación. Carmen se giró hacia Lucía con el rostro fruncido y un tono firme: «Sirve el primer plato. El dueño no debe esperar». Lucía, en silencio, tomó un plato de la bandeja y lo colocó cuidadosamente frente a Javier, que no le prestó mucha atención, continuando bebiendo en silencio. Segundos después, Javier se dirigió a Carmen sin siquiera mirarla: «Carmen, sirve otro plato a mi lado. Hoy tengo una invitada especial». Carmen se tensó por un segundo. Sus ojos se entrecerraron de sorpresa antes de responder. Javier Ignacio no sabía que tenía invitados. No me dijo nada. La expresión de Javier se afirmó, y su rostro se iluminó con una sombra de insatisfacción. «¿Desde cuándo tengo que informarte de mis decisiones espontáneas?», respondió con claridad. Carmen, avergonzada y deseando evitar el descontento de Javier, asintió rápidamente, ocultando su confusión. Sin embargo, al girarse hacia Lucía, sus ojos brillaron fríamente con una molestia acumulada. «¿No escuchaste al dueño? ¿Qué haces parada?». «Sirve otro plato», dijo con firmeza. Lucía bajó la cabeza, apretó los labios y, en completo silencio, tomó otro plato de la bandeja, colocándolo cuidadosamente junto al asiento vacío cerca de Javier, evitando la mirada de Carmen, que la observaba con intensidad. Cuando Lucía terminó de servir, Javier, tras una pausa intencionada, se giró hacia ella. Su mirada se suavizó ligeramente, y con una leve sonrisa, dijo con firmeza: «Ahora, Lucía, siéntate a mi lado». La sorpresa de Carmen fue evidente. Sus labios se convirtieron en una fina línea, y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de incredulidad y cautela oculta. La decepción para alguien con su confianza se vuelve especialmente notable cuando la inflige a alguien sencillo y humilde, no un adversario fuerte. Javier no le prestó atención a Carmen antes de que ella se girara y abandonara el comedor. Sus pasos resonaron en el espacioso salón. Lucía, aún sorprendida por lo que ocurría, se sentó lentamente junto a Javier, sintiendo que esa noche inesperada comenzaba a forjarse una nueva dinámica en la mansión. La cena comenzó en un extraño silencio, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. El enorme comedor parecía un eco de la intensidad que flotaba entre ellos. Pero no era una intensidad de desacuerdo, sino el reconocimiento de algo que ninguno se atrevía a nombrar. La suave luz de la lámpara se reflejaba en la superficie de la mesa, y Javier, por primera vez en mucho tiempo, miró a Lucía con genuino interés. Finalmente, con cierta inseguridad, dijo: «Lucía, quería darte las gracias. De verdad, este gesto de gratitud es solo una de las formas de expresar mi reconocimiento». Ella lo miró con leve desconcierto. «No entiendo», dijo. «Por tu ayuda en el tren». «Me apoyaste 2 veces», dijo Javier. Lucía se sonrojó ligeramente, miró su plato e, intentando ocultar su timidez, murmuró con una leve sonrisa: «¿Cómo te apoyé en el tren si solo intercambiamos comentarios ingeniosos? Es una forma extraña de ayudar a alguien». Javier la miró con una seriedad propia de alguien que ha explorado los rincones profundos de su alma. «Me hiciste darme cuenta de que solo cuando la verdad atraviesa la dificultad, se convierte en un remedio para el corazón. Tus palabras, ese encuentro, fueron un espejo en el que vi todo lo que intentaba ignorar en mí mismo». Lucía se quedó pensativa. Sus ojos brillaron ligeramente por las lágrimas. «Entiendo lo que quieres decir. Mi madre siempre decía que en el filo de la verdad uno puede tropezar, pero es ahí donde comienza la sanación». Javier guardó silencio, dejando que sus palabras se asentaran en el aire, mientras la profundidad de su confesión permanecía entre ellos. Días después, tras el incómodo episodio en la cena, Carmen López estaba en la cocina, con los labios apretados y una expresión de frustración contenida en el rostro. El momento desconcertante en que Javier la envió a la cocina aún la inquietaba por dentro. Observaba a Lucía, que trabajaba con esmero, y en sus ojos brilló un destello calculador. Con una sonrisa planeada, se acercó a ella. «Lucía, ven aquí un momento», dijo con un tono de fingida dulzura, como si estuviera a punto de compartir algo muy importante. Lucía interrumpió su trabajo y se acercó, lista para escuchar con atención. «Sabes,
He notado que Javier Ignacio tiene una confianza especial en ti. Eres su asistenta personal, y sabiendo cómo valora su privacidad, me gustaría pedirte un favor muy especial. Carmen bajó la voz, como si revelara un secreto importante. Por supuesto, Carmen López, dime qué necesitas, respondió Lucía, algo sorprendida por ese tono inesperado. Carmen se inclinó hacia ella, como si compartiera una confidencia. Verás, Javier Ignacio pronto vivirá una de las etapas más hermosas y emocionantes de su vida. Su elegante prometida, una rubia con una figura impresionante, está ahora en el extranjero por negocios, pero en pocos meses le dará un hijo, incluso 3, ¿te imaginas?, añadió con una sonrisa fingida. Lucía, atónita por lo que escuchaba, sintió una mezcla de emociones. Experimentó alegría por Javier, pero al mismo tiempo una extraña tristeza que no podía explicar. Al ver su desconcierto, Carmen le dio una palmada en el hombro y añadió, lo sé, es una noticia maravillosa, ¿verdad? Por eso quiere hacer algunos cambios en su habitación para crear una atmósfera que le recuerde este feliz acontecimiento. Pero, entre tú y yo, estoy muy ocupada para encargarme de los detalles. Carmen suspiró profundamente y, bajando aún más la voz, añadió con un toque apenas perceptible de astucia, sabes, estoy orgullosa de que confíe en ti para una tarea tan íntima. Como su asistenta personal, eres perfecta para esto, y estoy segura de que pondrás todo tu esfuerzo para que todo se haga con gusto y elegancia. Tal vez tonos suaves que sirvan tanto para niños como para niñas, porque será un embarazo múltiple. Y aromas delicados que recuerden a bebés, para que al subir las escaleras ya sienta ese olor. ¿Te imaginas el impacto que tendrá en él?, susurró, como si revelara el toque final de su plan. Lucía, sin sospechar las intenciones ocultas de Carmen, sonrió sinceramente, sintiendo orgullo por tal encargo. No te preocupes, lo haré con cuidado y atención, respondió, sonriendo. Pero Carmen cambió su expresión a una más seria, como advirtiendo, y un detalle más, Lucía. Javier es muy exigente cuando se trata de niños. No le gusta ver a los hijos de los empleados aquí en la casa ni escuchar ruidos extraños que puedan distraerlo de sus asuntos importantes. Él espera a sus propios hijos, y serán los únicos que permitirá en esta casa. Te lo digo porque en tu currículum mencionaste que tienes 2 hijos. Lucía frunció ligeramente el ceño, sintiendo cierta incomodidad, pero intentó ocultarlo con una expresión de completa comprensión. Entendido, Carmen López. Me comportaré con la máxima discreción, como siempre. Carmen asintió, satisfecha, sabiendo que había plantado una semilla de duda y preocupación en el corazón de Lucía. Eso es exactamente lo que esperaba de ti. Sabía que podía confiarte esta tarea. Lucía, sin sospechar que había caído en una estrategia cuidadosamente planeada, asintió. Una estrategia bien elaborada es como una grieta invisible en el cristal. Con el tiempo, se expande hasta alterar lo que parecía perfecto. Minutos después, Lucía subió las escaleras hacia la habitación principal de Javier, llevando una caja con decoraciones cuidadosamente seleccionadas. Al entrar, observó la habitación, intentando imaginar cómo añadir ternura y calidez a ese espacio lujoso y austero, adecuado para un futuro padre. Comenzó a trabajar de inmediato, colocando en la cama un par de almohadas en tonos pastel, una rosa pálida y otra azul. Luego colocó un elegante marco de madera con la imagen de un padre sosteniendo a un bebé con ternura y amor, como si esa escena cobrara vida, añadiendo al cuarto un futuro casi tangible. Cada detalle que Lucía añadía parecía acercar el espacio a algo más cálido. Su mirada se posó en una suave manta con patrones infantiles que colocó al pie de la cama, y luego añadió algunos peluches blancos que parecían ideales para crear una atmósfera de ternura. Un delicado aroma que roció comenzó a llenar la habitación, mezclándose con el sutil olor de su perfume, mientras ajustaba las cortinas para que la luz del sol fluyera suavemente. Lucía sintió un extraño nudo en el pecho, como si cada movimiento la acercara a un límite incomprensible. ¿Por qué me afecta tanto?, pensó, sintiendo como su corazón se contraía con una extraña melancolía. ¿Por qué la idea de que Javier forme su familia me parece tan lejana y, al mismo tiempo, me causa inquietud? No debería importarme, él es el dueño y yo solo su empleada. Suspiró profundamente, pasó la mano por la manta que había colocado con tanto cuidado y recordó las palabras de su madre. Los sentimientos que intentamos reprimir son como el agua, siempre encuentran una forma de salir, aunque sea por las grietas más pequeñas. Lucía bajó las escaleras con precaución, y sus pasos resonaban en la silenciosa casa. En la cocina,
Carmen López la esperaba, observándola con atención y una sonrisa contenida, como si no pudiera esperar a ver los resultados de su plan. Carmen López, he terminado de decorar la habitación de Javier Ignacio, dijo Lucía, incapaz de ocultar la extraña mezcla de sentimientos que le había dejado ese trabajo. Carmen asintió lentamente, evaluando su expresión. En su mente, calculaba cuidadosamente el tiempo, sabiendo que Javier debía regresar en cualquier momento y que su estrategia debía ejecutarse a la perfección. Muy oportuno, respondió con una bondad fingida. Justo a tiempo. Hizo una pausa y añadió, escucha, antes de que hagas algo más, quiero que vayas al centro a comprar algunos productos que se han acabado en la despensa. Son cosas favoritas de Javier Ignacio, y quiero que estén aquí cuando regrese. Debes darte prisa. Lucía, algo sorprendida por la repentina tarea, asintió obedientemente. Por supuesto, Carmen López, iré de inmediato. Perfecto, irás con el conductor, añadió Carmen, entregándole una lista de compras. No te preocupes si toma tiempo, quiero que te asegures de que todo esté en perfectas condiciones. Lucía, sin hacer preguntas innecesarias, tomó la lista y se dirigió a la salida, donde el conductor ya la esperaba. Carmen la observó desde el umbral de la cocina, sabiendo que la casa estaba lista para ser testigo de su estrategia cuidadosamente planeada. Pronto, Javier, al subir las escaleras, percibió un dulce aroma infantil que impregnaba toda la casa. Ese olor, inocente para otros, lo envolvió, recordándole su sueño imposible y tocándole el corazón. Entró en su habitación, y su alma pareció sumirse en un silencio profundo. Los detalles, las almohadas, los peluches, el marco con la imagen de un padre y un niño, parecían un reflejo de su vida, de su sueño inalcanzable. El suelo bajo sus pies parecía desvanecerse, y, lleno de una emoción intensa, gritó por toda la casa, Lucía, ven aquí ahora mismo. Carmen apareció en la puerta de la habitación con pasos lentos. En su rostro había una expresión de sorpresa cuidadosamente fingida, y en sus ojos brillaba una inocencia no del todo oculta, como si no tuviera idea de que podía haber provocado esa reacción. Javier la miró, con el rostro lleno de emoción y desilusión. Su voz temblaba de intensidad contenida. ¿No quieres explicarme dónde está Lucía y qué está pasando aquí? Carmen bajó la mirada, conteniendo una leve sonrisa, y adoptó el aire más sincero posible. Javier Ignacio, no tengo ni idea de qué está hablando, dijo, mirando la habitación con fingida sorpresa. Hace apenas media hora, Lucía insistió en ir al centro con el conductor, aunque necesitaba su ayuda en la cocina. Dijo que tenía que comprar algunas cosas personales. Incluso parecía conversar animadamente para convencerlo de llevarla, añadió, bajando la voz como si revelara algo delicado. Javier sintió una oleada repentina de sorpresa y una chispa de emoción. Las imágenes de esa habitación, transformada en un reflejo infantil, lo conmovían por dentro, removiendo el anhelo de su esterilidad. Cada elemento decorativo, cada aroma, parecía una verdad clara que le recordaba su imposibilidad de ser padre. ¿Tú sabes quién hizo esto?, preguntó con intensidad, su voz temblando de emoción. Carmen levantó los ojos, fingiendo desconcierto, y finalmente murmuró, por supuesto, Javier Ignacio, fue Lucía, respondió, sacudiendo la cabeza con un toque de falso pesar. Bajó a la despensa antes de salir con el conductor. Entonces me dijo que había preparado todo para usted. Incluso se rió, diciendo que le esperaba una gran sorpresa. Pero nunca imaginé que sería algo así. Carmen bajó la voz, añadiendo con fingida inseguridad, aunque ya he oído rumores entre el personal, sabe, esos que se pasan de boca en boca. Creo que alguien pudo haberle insinuado ciertas cosas. Las palabras de Carmen golpearon a Javier como una sorpresa clara, y una duda inquietante se instaló en su alma. La idea de que Lucía pudiera haber sabido de su anhelo secreto y, aún así, haber actuado de manera tan inesperada le parecía insoportable. En su corazón se desató una oleada de intensidad y reflexión, como un torbellino que lo arrastraba a la reflexión. Por un momento, imágenes de Lucía decorando la habitación con aparente cuidado pasaron por su mente, pero ahora parecían un malentendido. Confundido, sintiendo que una muralla de desconfianza se alzaba sobre él, todo lo que veía en ella, su supuesto cuidado, ahora parecía solo un juego astuto. La habitación quedó envuelta en un silencio pesado y profundo. En sus ojos se formó una tormenta mientras permanecía inmóvil, como petrificado. Minutos después, Javier estaba en la cocina,
con los puños apretados y la mirada firme y decidida fija en la puerta. Carmen, a unos pasos detrás, apenas ocultaba una sonrisa de satisfacción. En sus ojos brillaba un oscuro regocijo. Sabía que su plan astuto había echado raíces profundas en el corazón conmovido de Javier. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y Lucía entró, llevando bolsas con las compras, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Dejó las bolsas en la despensa y, al notar a Javier en la cocina, le sonrió con sincera amabilidad. «Javier Ignacio, está aquí en la cocina, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó con cordialidad, sin imaginar que su mundo estaba a punto de cambiar. Javier, sin preámbulos, lanzó la primera pregunta, con una voz clara y firme: «¿Decoraste mi habitación hoy por la tarde?». Lucía, aún con una sonrisa amable en el rostro, asintió con orgullo por el trabajo realizado. «Por supuesto, Javier Ignacio, fui yo». Javier no cambió su expresión seria y continuó: «¿Decoraste la habitación con motivos infantiles?». La alegría en el rostro de Lucía comenzó a desvanecerse, y un creciente nerviosismo la invadió. No entendía por qué la voz de Javier era tan firme, pero volvió a sentir, intentando mantener la calma. «Sí, Javier Ignacio, ¿le gustó cómo quedó?». La intensidad en el aire se volvía cada vez más palpable. Javier no parecía dispuesto a responder su pregunta. Su mirada seguía clara, y en sus ojos ardía una emoción contenida. Finalmente, dijo: «¿Y fuiste tú quien roció aroma de talco para bebés por toda la habitación y puso un cuadro simbólico de un padre con un hijo junto a mi cama?». La alegría abandonó por completo el rostro de Lucía. Sintió como un nudo crecía en su pecho, una sensación de frío y desconcierto la envolvió. Nerviosa, intentando entender qué estaba pasando, comenzó a responder: «Sí, Javier Ignacio, porque me dijeron que…». Pero no pudo terminar. Javier la interrumpió bruscamente, con una voz clara como un impacto: «Entonces recoge tus cosas y vete de mi casa ahora mismo». Esas palabras cayeron sobre Lucía como un torrente inesperado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y desconcierto. El aire se volvió pesado, y ella intentaba comprender qué acababa de pasar. Sus labios temblaban mientras intentaba decir algo, pero la intensidad en los ojos de Javier era implacable, y cualquier intento de explicarse parecía inútil. Detrás de Javier, Carmen permanecía de pie, conteniendo una sonrisa de satisfacción por el éxito de su plan. Lucía, conmocionada y en shock, buscaba desesperadamente en los ojos de Javier alguna chispa de compasión, alguna señal de que todo era un malentendido, pero sus ojos solo reflejaban emoción y distanciamiento. Golpeada por la situación, Lucía comprendió que había caído en una trampa astutamente diseñada por Carmen. Sin discutir, bajó la cabeza y se dirigió a su habitación para recoger sus cosas. Antes de irse, lanzó una última mirada a Javier, llena de tristeza, y dijo en voz baja: «Javier, no siempre el que acusa tiene razón, ni el que calla es culpable. Las heridas de la confusión sanan, pero el peso del arrepentimiento queda para siempre en quien actúa sin motivo. Recuérdalo». Luego, mirando a Carmen, dijo con voz firme: «La verdad es como el sol, puede no salir de inmediato, pero siempre iluminará lo que está oculto en las sombras. Recuérdalo, Carmen López». Esa noche, la mansión se sumió en un profundo silencio, pero en la habitación principal, Javier no podía dormir. El aroma de talco infantil, los peluches y las almohadas suaves, que horas antes lo habían conmovido, ahora, por el contrario, le traían un extraño consuelo. Cada pequeño elemento decorativo que miraba despertaba pensamientos sobre Lucía y su partida, así como las palabras que ella dijo antes de irse: «No siempre el que acusa tiene razón, ni el que calla es culpable». Esas palabras resonaban en su conciencia, y la duda comenzó a infiltrarse en su alma, derribando las barreras de su confianza. Sentado en el borde de la cama, Javier miró nuevamente el cuadro con la imagen de un padre sosteniendo tiernamente a un bebé. La imagen, que al principio le pareció un malentendido, ahora evocaba una extraña sensación de calidez. Comenzó a entender que toda esa decoración no podía haber sido hecha con mala intención. En cada detalle se sentía cuidado y sinceridad imposibles de fingir. Una lágrima apenas perceptible rodó por su mejilla, y en sus labios apareció una amarga sonrisa. «Aquí hay algo que no está bien, y lo voy a descubrir», decidió con repentina determinación. Con firmeza, Javier se levantó en medio de la noche y se dirigió a la habitación del conductor. Golpeó la puerta con insistencia, despertándolo. Sin rodeos, Javier entró y, con seriedad en la voz, preguntó: «Dime,
¿Lucía te pidió llevarla por asuntos personales hoy? El conductor, aún medio dormido, se levantó rápidamente y, algo desconcertado, negó con la cabeza. No, Javier Ignacio. Lucía no hizo ninguna compra personal. Recibí órdenes directas de Carmen López para llevar a Lucía a varias tiendas para comprar todo según la lista que ella misma le dio. La ayudé a encontrar los productos para ahorrar tiempo. Aunque Lucía dijo que Carmen le permitió no apresurarse, ella tenía prisa por volver para estar aquí si usted la necesitaba. Escuchando las palabras del conductor, Javier sintió como una punzada de culpa y reflexión atravesaba su corazón como una aguja afilada. Cada palabra del conductor era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a encajar, y la verdad finalmente se aclaraba. Había cometido un error notable al permitir que su orgullo conmovido lo cegara. Salió de la habitación del conductor y, reflexionando sobre lo escuchado, sintió como la verdad lo envolvía como una sombra clara. Carmen había usado sus emociones para influir en él y hacerle creer en una idea equivocada. La imagen de Lucía, desconcertada y afectada, abandonando la casa, llenó su mente, y un sentimiento de remordimiento se mezcló con una profunda inquietud. Con pasos decididos y determinación en los ojos, Javier recorrió el pasillo y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Carmen. Golpeó con fuerza, y su voz resonó en el silencio de la noche: «Abre ahora mismo». Se escucharon pasos amortiguados al otro lado, y la puerta se abrió lentamente. Carmen apareció en el umbral, con una expresión que mezclaba sorpresa y fingida incomprensión. «Javier Ignacio, ¿qué pasa?», preguntó, simulando preocupación. Javier la miró fijamente, con un rostro que expresaba intensidad y desilusión. Sin perder tiempo, dio un paso adelante, y la puerta se cerró tras él, dejándolos a solas en la pequeña habitación. «Carmen», comenzó con un tono claro que hizo que el rostro de ella se tensara, «quiero la verdad, y la quiero ahora mismo. ¿Tú le ordenaste a Lucía ir al centro con esa lista de compras? ¿Tú le diste esas instrucciones y la enviaste con el conductor? Di la verdad, o no tendrás lugar en esta casa». Carmen, sintiéndose acorralada, intentó mantener su máscara de inocencia, pero sabía que él ya sabía más de lo que esperaba. «Javier Ignacio, solo quería que todo fuera perfecto para usted», respondió con un leve temblor en la voz. «Tal vez no le expliqué claramente mis intenciones». «No me engañes», la interrumpió Javier bruscamente, acercándose más. Su voz estaba llena de intensidad. «Tú planeaste todo esto. Le ordenaste a Lucía decorar mi habitación de esa manera y luego la enviaste lejos para que no pudiera defenderse, confiesa». Carmen, viendo que su plan se derrumbaba bajo el peso de la verdad, intentó desviar la mirada, pero no pudo escapar de la determinación de Javier. Él sabía que detrás de sus palabras había una intención astuta. «Intentaste influir en mí para afectar a una persona inocente. ¿De verdad crees que soy tan ciego como para no darme cuenta?», dijo, con la voz temblando de indignación. Carmen, comprendiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz, suspiró profundamente, y su expresión cambió a una de frustración y decepción. «Está bien, Javier Ignacio», respondió con dificultad en la voz. «Sí, le ordené decorar su habitación, y sí, sabía que ella no estaría aquí cuando usted regresara». Sus palabras destilaban amargura. «Lo hice por usted. Alguien tiene que apoyarlo, y yo siempre lo he hecho». Javier la miró con desagrado y una expresión clara. «No necesito tu apoyo. Lo que hiciste fue desleal y desconsiderado. Esta mujer mostró más lealtad y bondad en unos pocos días de trabajo que tú en todo el tiempo con tus estrategias y cautela. Vete. Estás despedida». Carmen intentó responder, pero Javier levantó la mano, deteniéndola. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y abandonar esta casa. Me aseguraré de que te llamen un taxi, pero no quiero volver a verte aquí». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Carmen sola en un silencio opresivo, enfrentada a las consecuencias de sus actos. La justicia tarda, pero cuando llega, aclara cualquier idea equivocada que intentó contenerla. A la mañana siguiente, apenas comenzaba a amanecer, Javier se dirigió a la estación de Atocha, donde había conocido a Lucía por primera vez. Estaba allí, observando a las personas que pasaban, con una expresión de esperanza y preocupación, sin saber si ella aparecería de nuevo. Las horas pasaron, y la espera comenzó a parecerle una eternidad. Cuando empezó a temer que no la vería, decidió regresar a su coche. Pero, al lanzar una última mirada a la estación, la vio.
Lucía caminaba por el andén con dos niños, cada uno tomándola de la mano, con rostros llenos de alegría y curiosidad. Al verla, Javier sintió un profundo alivio y, sin dudarlo, se dirigió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. La llamó por su nombre, y ella, al escucharlo, se detuvo. Sus ojos se encontraron, y por un instante ambos se quedaron inmóviles, sin decir una palabra. Javier, respirando entrecortadamente, extendió la mano hacia los niños y, con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo, dijo en voz baja: no cambié ni un solo detalle en la habitación, Lucía. Todo sigue como lo decoraste, listo para nuestros hijos, para estos dos pequeños maravillosos a los que ya amo. Mirándolo con desconcierto, Lucía intentaba entender sus palabras. Javier Ignacio, no entiendo de qué hablas, dijo. No necesitas llamarme por mi patronímico, Lucía, respondió Javier, tomándola suavemente de la mano. Para ti, soy solo Javier, y no soy nada sin ti. Me di cuenta de que fui víctima de las estrategias de Carmen cuando recordé tus palabras y sentí el amor con el que decoraste mi habitación. Ella ya no cruzará el umbral de la mansión. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, y con voz temblorosa dijo: me alegra saber que viste la verdad, Javier. Mirándola con profunda ternura, Javier se arrodilló de repente en medio del bullicio de la estación, sosteniendo su mano, y dijo: Lucía, me has salvado por tercera vez, y esta vez de mí mismo, ¿te casarás conmigo? Me harás el hombre más feliz del mundo y me permitirás ser padre de estos dos niños maravillosos a los que ya amo con todo mi corazón. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía, y sus ojos brillaban de alegría. Javier, te amo con toda mi alma, y sé que estos niños también te amarán, porque eres una persona increíble. Tu esterilidad no le quita nada a la belleza de tu alma. Claro que me casaré contigo. Los niños, abrazándose a Lucía y escondiéndose tras ella, miraban a Javier con curiosidad y algo de cautela. Uno de ellos preguntó en voz baja: «Mamá, ¿quién es este?». Lucía acarició suavemente la cabeza del pequeño y, con una sonrisa, respondió: «Ahora es tu papá». Javier, notando la timidez en los rostros de los niños, decidió suavizar la situación y, agachándose a su altura, propuso con una sonrisa: «¿Qué tal si hoy vamos a un parque de atracciones? Habrá muchas cosas divertidas, carruseles y juguetes, ¿qué dicen?». Los ojos de los niños se iluminaron de alegría, y asintieron con entusiasmo, abrazando a su madre y lanzándose hacia Javier. Él sintió una cálida ola de felicidad al darse cuenta de que ahora era padre de esos dos pequeños milagros. Desde entonces, vivieron juntos, y Javier estaba inmensamente feliz, sintiendo la alegría de la paternidad cada día. Las risas de los niños, los juegos y el cuidado de ellos llenaron su vida de un nuevo significado, y Lucía le dio la familia con la que siempre había soñado. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe qué te pareció esta historia, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y seres queridos, y haz clic en las historias que aparecerán en nuestra pantalla. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. En la descripción de este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.